Y el gobierno levantó mediante decreto la prohibición de usar los cachorros de dinamita en manifestaciones y movilizaciones sociales. Para hablar sobre este tema nos acompaña don Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo usted ha percibido el uso de la dinamita cuando esta se pone en riesgo precisamente la vida? Bueno, en realidad pienso yo de que nosotros como trabajadores mineros asalariados del país, les trabajamos obviamente en Interior Mina y en cada uno de los distritos mineros, sabemos muy bien el uso respectivo que tenemos que darle. Creo yo de que obviamente tenemos que ser muy serios y muy realistas en lo que es el tema de la dinamita. Históricamente, y ustedes conocen bien que obviamente la dinamita ha sido el puntal fundamental de lucha de los trabajadores asalariados mineros del país. Y es en ese sentido que nosotros como Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia aplaudimos la decisión que ha tomado el presidente de devolvernos la identidad. Obviamente es un tema de identidad, el tema de la dinamita. Antes estaba prohibido por el mismo gobierno precisamente. Sí. Y ahora se autoriza nuevamente. ¿Ustedes ven esto como un tema de identidad? ¿Por qué razón? Obviamente el sector minero asalariado creo que se ha identificado siempre en las luchas a partir de lo que es la construcción de la democracia en nuestro país. Obviamente ha sido una lucha intensa de los mineros en base a lo que han sido los gobiernos neoliberales, capitalistas, golpistas, que obviamente el trabajador minero ha salido en defensa del pueblo boliviano agarrado de su dinamita. Sí, identidad, ¿dónde debe usarse la dinamita y explosivos? No, definitivamente tiene que ser el manipuleo de la dinamita por personal y por gente obviamente que conoce, y estamos hablando del sector minero. Obviamente nosotros estamos a diario con la dinamita, trabajamos en Interior Mina y sabemos el riesgo que implica obviamente tener un descuido o un mal manejo de la dinamita. Es por eso que nosotros siempre en nuestras manifestaciones y demás siempre hemos armado cordones. Y ahora pero se aprueba justamente para manifestaciones, en este caso como expresión. ¿Y qué es lo que se busca precisamente con la dinamita? ¿Amedrentar? ¿Mostrar la presencia de los mineros en la ciudad? ¿Qué es lo que se busca? Definitivamente, como lo he dicho hace un momento, es la identidad del sector minero. Por eso lo decía públicamente, es como muy respetuosamente decirle un ejemplo. Es como decirle a las compañeras bartolinas que desfilen sin su pollera y sin su sombrero, que es su identidad. Pero eso es muy diferente. Claro, pero es una identidad. Pero no se causa temor en la población. Una dinamita es un explosivo, puede poner en riesgo la vida. Son dos cosas distintas. Hay que saber manipular. Yo pienso que parte por la responsabilidad que tenemos como mineros y por eso en cada una de las manifestaciones siempre hacemos cordones para hacer reventar la respectiva dinamita y eso obviamente tener un cuidado respectivo. Pero hacer eso en una ciudad con personas que no están acostumbradas es poner en riesgo la vida de otras personas, es amedrentar. En realidad no podemos decir que no están acostumbradas. El pueblo boliviano conoce de la historia de los mineros, por eso yo les decía, hemos enfrentado nosotros a ejércitos dictaminados por el neoliberalismo a punta de dinamita. Pero y el pueblo boliviano lo conoce, ¿no es cierto? ¿Estamos en democracia? Obviamente no estamos utilizando y no estamos diciendo que vamos a utilizar la dinamita nuevamente en contra de alguien, sino estamos recuperando nuestra identidad y para seguir defendiendo este proceso democrático que vive el país. ¿No es poner en riesgo la vida de los demás? En realidad no. Si lo manipulas bien, si lo haces en un campo cerrado de lo que es el círculo que nosotros hacemos para hacer reventar la dinamita, definitivamente no. Muchas oportunidades, no solamente las personas que están en o cerca de las movilizaciones han visto afectadas, sino también los mismos mineros. Obviamente puede ser. Si usted me da un ejemplo claro, podemos entrar. De ver hace un momento, obviamente, por ejemplo. Claro, es un problema que ha sucedido, que si no me equivoco, en Achacachi, ¿no? Y no es un minero. Creo yo que debe haber mucha responsabilidad de la gente. La dinamita obviamente no es un chiste, es un elemento que puede quitar la vida, pero sin embargo, nosotros como sector minero, como les decía, trabajamos a diario con la dinamita. Nosotros hacemos la producción en base a explosivos y es por eso que nosotros pasamos cursos de manejo y uso de dinamitas en lo que es cada una de las empresas y es por eso que nosotros lo manejamos de manera muy responsable la dinamita. ¿Cómo entendemos entonces respetar la identidad que ustedes señalan y no poner en riesgo la vida de otras personas? Definitivamente la dinamita es la identidad que caracteriza al sector minero y caracteriza la lucha revolucionaria que ha tenido nuestro país. Y eso no lo podemos olvidar. No podemos mezclar dos cosas, obviamente, y querer satanizar el tema del manejo de la dinamita. Nosotros no afectamos. Otra cosa es ir en contra de las personas con la dinamita y eso definitivamente el sector minero no lo hace. Tenemos consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, señor Gutiérrez. ¿Qué le responde a aquellas personas que están cuestionando el uso de la dinamita por un tema de seguridad, de tranquilidad de los alrededores donde es activada y de condiciones en las que queda la vía?
No, definitivamente hay mucha gente que seguramente va a criticar, porque lo único que hacen eso en algún momento es criticar. En realidad nosotros como mineros asalariados del país defendemos siempre la posición que la dinamita es la identidad de lo que es el ejército de los mineros asalariados del país. Se ha defendido la democracia, se ha defendido la constituyente, se ha expulsado un gobierno neoliberal el 2003 y eso obviamente el pueblo boliviano lo conoce, en especial los hermanos del Alto. Pero usted me está diciendo que pierden su identidad si es que no utilizan dinamita en sus protestas, ¿no pueden hacer sus demandas de la misma manera? No, no estamos hablando de una cuestión de demanda y de pelea, porque obviamente hay la suficiente capacidad para discutir cualquier planteamiento, porque estamos en un gobierno democrático donde prácticamente la dinamita también es un tema ya de identidad, lo vuelvo a repetir, del sector minero asalariado. No estamos diciendo que ahora a punta de dinamita todo se va a conseguir. Creo que hay la suficiente capacidad de los dirigentes nacionales de poder discutir en su momento pertinente en los puntos que obviamente van a y podrían ser planteados por el sector minero. Señor, usted dice que son parte de un ejército de quién y en servicio para quién. Obviamente nosotros somos un ejército de los mineros asalariados en servicio del pueblo boliviano. Hemos defendido, nos hemos enfrentado los mineros inclusive al ejército que ha sido comandado por gobiernos neoliberales. De ese ejército le estoy hablando y el pueblo boliviano reconoce el trabajo del sector minero asalariado. ¿Ustedes son organizaciones sociales? ¿De enfrentarse con otras organizaciones sociales usarán dinamita? Definitivamente somos una organización sindical de trabajadores mineros de Bolivia y es en ese sentido que nosotros respetamos a las demás organizaciones. Difícilmente el sector minero asalariado puede utilizar una dinamita en contra de su propio compañero de clase. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño. Al hacer una protesta, una manifestación en la ciudad y utilizar una dinamita, o si la policía aparece en ese momento y si intenta controlar la situación de la manifestación, ¿no se pone en riesgo la vida? ¿No es un enfrentamiento? Es diferente, han cambiado los tiempos. Yo desde ya le digo, porque en realidad en cualquier manifestación siempre se ha tratado de controlar y ahora lo vamos a hacer con mucho más cuidado todavía, el control del uso de la dinamita como esencia de lo que es las marchas, las protestas del sector minero. Creo yo que la población, nosotros obviamente velamos la integridad de cada uno de los habitantes, particularmente de la ciudad de La Paz, porque aquí es el centro de todo. Entonces, nosotros siempre hemos cuidado particularmente, tenemos cierto grupo que obviamente se encarga de avisar a la gente en algún momento cuando tiene que reventar con el clásico tiro, esa palabra que es clásica del minero. Tenemos un grupo que va a la gente y avisa. Entonces yo pienso que si controlamos de esta manera una manifestación que no es un choque directo frontal con nadie, una manifestación que se caracteriza por el uso de la dinamita y obviamente es una expresión del sector minero asalariado. Señor Gutiérrez, en una próxima manifestación, ¿vamos a escuchar dinamitas? Definitivamente sí. Yo, como le decía, nos hemos criado nosotros, los mineros, en marchas, bloqueos, enfrentamientos. Yo pienso que el compañero presidente es un acierto más del compañero presidente porque particularmente en mi calidad de Ejecutivo Nacional y he sentido una felicidad tremenda. Es como si me hubiesen vuelto a colocar mis brazos. Es una, como le decía, una esencia que en realidad es un principio y en realidad es la identidad del sector minero. Creo yo de que en su debido momento también esas políticas han sido digitadas que vayan en contra del sector minero asalariado. Gracias al señor Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, por acompañarnos en esta entrevista. No se preocupe, más bien dar un saludo revolucionario a todo el pueblo boliviano y de que también encomendar de que nosotros estamos siempre para defender los intereses de todo el país. Continuamos con más en la